Jueves 27 de septiembre del 2016, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Miguel Carvajal, asambleísta nacional e integrante del Comité de Ética de Alianza País. El desafío de consolidar el proyecto político en una crisis económica sin Rafael Correa de candidato y la definición del candidato a presidente y su binomio con la dispersión de una oposición triunfalista. ¿Facilita la tarea? Lo vamos a analizar. También estará en nuestros estudios José Hidalgo, el director general de Cordes, la Corporación de Estudios para el Desarrollo. La invitación del gobierno a que el sector privado asuma la aposta en la inversión convirtiéndose en su socio. ¿Es factible sin cambiar el modelo económico? Y además Fausto Coguas, asambleísta denunciante hace 9 años de la compra de los helicópteros Drup que hoy no están disponibles para la FAE. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea no encuentra irregularidades y hace recomendaciones para mejorar el sistema de adquisiciones de las Fuerzas Armadas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. Alianza País enfrenta su prueba de fuego el 2017. Unas elecciones presidenciales y de asambleístas sin su líder máximo y en plena crisis económica. Miguel Carvajal, asambleísta nacional y miembro del Comité de Ética de Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un saludo cordial a todas las personas y gracias por la invitación. La crítica más dura contra Alianza País es que no ha podido estructurar una revolución ciudadana que supere el liderazgo de Rafael Correa. La reforma constitucional de las reelecciones consecutivas indefinidas así lo confirmaba. Pero la crisis económica precedió la decisión del presidente de autoexcluirse de una nueva reelección inmediata. Ese es el gran desafío del binomio Moreno-Glass, consolidar un proyecto político no caudillista, una revolución sin Correa. El proyecto político de Alianza País, presentado y apoyado por el pueblo ecuatoriano durante estos 10 años, ha sido siempre una búsqueda de mayores condiciones de democracia, de equidad, el levantamiento de las banderas de mayores libertades para todos, el desarrollo económico, la lucha sin cuartel contra la pobreza, contra toda forma de exclusión. Y ese ha sido un programa que lo hemos venido desarrollando en el marco de un respeto democrático, en el marco del respeto a todas las formas de propiedad, y eso ha merecido el apoyo del pueblo ecuatoriano. Siempre se ha dicho que este es un proyecto caudillista, pensando siempre como caudillo en la figura de Rafael Correa. Nosotros hemos rechazado porque no se puede confundir el caudillismo con un liderazgo social enraizado como el de Rafael. Y en Alianza País tenemos varios liderazgos importantes, de hombres, de mujeres, de la costa, de la sierra, de la Amazonía, migrantes de la región insular, que nos permite pues seguir con fuerza este proyecto político. Yo no creo que la ausencia, por ejemplo, de un dirigente, de un líder de la talla de Rafael Correa no nos afecta. Siempre afecta la ausencia de un liderazgo de esa potencia, de esa capacidad política, histórica. Pero también tenemos otros liderazgos importantes. Y la ausencia de Rafael fue definida el año pasado. Cuando se discutían las enmiendas, muchos decían que las enmiendas eran para que Rafael Correa pueda postularse, pueda reelegirse. Se hablaba de la reelección indefinida. Y resulta que esa no era jamás nuestra propuesta. Esta era una propuesta democrática para que toda persona que haya ocupado por más de o por 2 ocasiones un cargo de representación popular, llámese presidente, sea alcalde, prefecto, asambleísta, pueda postularse. Y por eso pusimos esa transitoria para que las elecciones del 2017 no puedan postularse aquellas personas que han estado o en asamblea o en la presidencia de la República por 2 elecciones consecutivas. En todo caso, esa transitoria, Rafael Correa no se postula porque hay riesgo de una crisis económica, no se postula porque simplemente se decidió que aquello no ocurra el año pasado mismo y hemos sido absolutamente consecuentes con esta línea. En todo caso, el retiro voluntario de Rafael Correa tuvo un efecto mágico en la oposición. La empoderó de la idea que puede ganar. Dejaron atrás el postulado de la unificación para creer que la primera vuelta es una suerte de elecciones primarias para que uno de ellos llegue a segunda vuelta.
Dan la impresión que la prioridad de Viteri será ganarle a Moncayo y a Lasso, que la de Moncayo es ganarle a Viteri y a Lasso, y la de Lasso ganarle a Viteri y a Moncayo. Esta dispersión deja servida la mesa al binomio de Alianza País para ganar en primera vuelta. ¿Qué dicen sus encuestas? Mire, Alfredo, las encuestas que nosotros disponemos y que también tiene la oposición y que tiene muchos sectores, coloca algunas realidades que evidentemente son una fotografía del momento. Una encuesta es eso, una fotografía del momento, habrá que ver cómo se desarrolla, y coloca algunos elementos. Primer elemento que esto coloca, que tenemos posibilidades de mantener un fuerte liderazgo con apoyo social en cerca del 25-30% de la población que de manera dura apoya a Alianza País. En segundo lugar, que tenemos nombres de varios dirigentes de Alianza País que pueden ganar las elecciones, y eso es lo que les tiene preocupados a la oposición. El candidato que nosotros podemos plantear, sea este Lenín Moreno, sea este Jorge Glass o cualquier otro compañero, que lo resolveremos el día sábado, 1 de octubre, en la Convención Nacional, son nombres que tienen apoyo social. Tienen apoyo social, tienen apoyo político, y verdaderamente nosotros creemos que eso nos da un impulso sin ningún nivel de triunfalismo ni de confianza. Esta será una campaña electoral difícil, esta será una campaña electoral complicada, y nosotros vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho, de manera transparente, exponiendo el programa que se propone al pueblo ecuatoriano como programa de gobierno, de manera transparente diciendo lo que vamos a hacer, de manera transparente debatiendo, de manera transparente planteando cuáles son los problemas que se necesitan enfrentar, cuáles son aquellos temas que se requieren profundizar, siempre en la búsqueda de mayor democracia, de mayor equidad, de mayor libertad y de plena soberanía. El día de hoy llega Lenín Moreno al Ecuador. Vamos a recibirle en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, luego vamos a tener un recibimiento en la Tribuna del Sur. Esto va a desvirtuar una serie de rumores, de falsedades, inclusive discriminatorios sobre su condición de salud, probablemente por su capacidad especial. Y evidentemente, pues nosotros vamos a seguir empujando las candidaturas que se definan el día sábado en nuestra Convención Nacional. Si la oposición está dispersa, ese es un problema de la oposición. Así es, así resulta. Sin embargo, el presidente estará presente en las elecciones con la consulta popular sobre el impedimento de ser presidente de la República si se tiene inversiones a cualquier título en un paraíso fiscal. ¿No temen el efecto tóxico que causó la omnipresencia del presidente en la elección para alcalde de Quito, donde prácticamente suplantó al candidato Barrera? Bueno, eso no es así, Alfredo. Los quiteños sabemos bien que la candidatura de Augusto Barrera fue una candidatura empujada por todos nosotros, por importantes sectores de la ciudadanía, y que no ganamos. Bueno, así es la democracia, ¿no? El presidente Correa intervino las últimas semanas, no ha tenido ninguna omnipresencia, ni mucho menos. Pero hasta la sabatina, cuando estaba, ya había el silencio electoral. Y lo excitó hubo presencia, a Domingo Paredes, que no lo excite a no participar. Hubo presencia en las dos últimas semanas, no como presidente de la República, sino como presidente del Movimiento Alianza País. Y ahora tendrá presencia como presidente del Movimiento Alianza País. A través de la consulta. Sin hacer uso de fondos públicos, sin hacer ninguna acción reñida con la ética política. Pero nadie le puede prohibir al presidente del movimiento, en este caso de nuestra organización, participar en la campaña electoral. Yo no sé cuál es el miedo de que Rafael Correa pueda, como le corresponde a todo afiliado y a todo militante de Alianza País, promover la candidatura de nuestra organización. Así bueno, como no es el miedo, sino que la propia ley, políticas. El propio sistema electoral creado por ustedes fue muy importante en el sentido de que, por ejemplo, establece la publicidad igualitaria pagada por el Estado, para que no haya la influencia del poder económico, pero también establece prohibiciones tajantes sobre los funcionarios públicos. O sea, no pueden hacer promoción de sus obras durante todo el tiempo, como lo hace en la práctica el gobierno, y no solo el gobierno, sino los alcaldes, los prefectos. Eso realmente implica ya una participación diferente, que podría revisarla el Comité de Ética de Alianza País, porque es un problema realmente ético. Mire, Alfredo, yo quisiera
que se distinguen algunas cosas. Una es la prohibición de que se haga campaña con recursos del Estado, lo cual tenemos que observar y exigir todos los ciudadanos a todo nivel, a todo nivel. En esa misma línea está la prohibición del uso de colores partidarios en una campaña electoral con recursos del Estado. Yo quisiera que usted venga a la ciudad de Quito y vea varios puentes peatonales, varias obras municipales con los colores de Suma. Eso es lo que se debe sancionar. Nosotros no hemos hecho jamás, ni en Quito ni a nivel nacional, propaganda de las obras gubernamentales con los colores ni con el nombre de Alianza País. Aquí tenemos que tener un mismo rasero para medir a todos. En el caso del presidente Rafael Correa nunca podrá hacer, ni él se va a permitir, ni la ciudadanía le va a aceptar que haga con recursos públicos campaña para Alianza País. Eso no es así, nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Pero como no es campaña, persona, lo que como dice dirigente, el no tiene Código por de qué Democracia es inhibirse de hacer promoción. su campaña. Porque, por ejemplo, las cadenas de televisión, que se supone que por esencia son para informar al público, lo que realmente hacen es una promoción, incluso con las figuras, con ciertas figuras de gobierno, como el vicepresidente Jorge Glass. Entonces, esa es la disposición, claro, que le corresponde eso al Consejo Electoral, pero también le correspondería a Alianza País, que estableció un sistema electoral y que por legitimación del sistema debería, digamos, preocuparse de eso. Pero, mi estimado Alfredo, el presidente y el vicepresidente tienen la obligación, igual que los asambleístas, que los alcaldes, que los prefectos, que los presidentes de juntas parroquiales, de informar las actividades que realizamos. Con esa lógica, pues ningún funcionario electo debería informar. Una cosa es la información, una cosa es informar y otra cosa es hacer campaña. Bueno, pues pero esa ha sido siempre una bandera de la oposición y de algunos críticos periodistas para ponerle una mordaza al presidente de la República y al vicepresidente y no informar. Eso nosotros no vamos a aceptar porque tenemos que cumplir con nuestras obligaciones frente a la ciudadanía y eso no implica hacer promoción política. Evidentemente, cuando se informa de las acciones y cuando estas acciones son positivas para el país, pues la ciudadanía saca sus conclusiones. Nosotros somos muy respetuosos del proceso electoral y lo seguiremos haciendo, porque creo que aquí hay que contribuir a la consolidación de la democracia. Bueno, pero el asunto es el siguiente, Miguel, que el artículo 219 del Código de la Democracia prohíbe a los servidores y organismos públicos promocionar sus nombres y organizaciones políticas en las instituciones, obras o proyectos a su cargo. Y como yo he dicho claramente, no solo lo hace el gobierno, también los alcaldes y prefectos. Pero esto no se ha cumplido y se ejecuta 365 días al año. Entonces, esa es una realidad que está a la vista de todos. Ninguna de las obras, si usted recuerda, inclusive las vallas publicitarias sobre las carreteras, sobre obras hidroeléctricas, siempre habla pues de que son inversiones del pueblo ecuatoriano, de la Revolución Ciudadana, no se hace promoción de las listas 35 ni de Alianza País. Es más, nosotros creemos que hay que observar esta y todas las regulaciones para todo mundo. Y también exigimos, ¿no es cierto?, que exista una observancia de la ciudadanía y de los organismos de control. De nuestra parte siempre vamos a mantener este tipo de observaciones, así como mantener una actitud de debate, de diálogo político amplio. Mire, lo que está ocurriendo es que ya entramos al proceso electoral, se están definiendo los binomios. Creo yo que aparte de mantener la observancia de las reglas para todos, hay que comenzar también a discutir las propuestas políticas, económicas, las propuestas sociales para ir consolidando horizontes de desarrollo democrático, de desarrollo económico para el Ecuador. A nosotros nos interesa eso es lo fundamental. Elementos es lo fundamental, pero ahí sobre eso también político serio en el viene país. El problema de la gobernabilidad. Entonces la dispersión no solo es en la oposición, sino que la dispersión, por ejemplo, del Frente Unidos, con la salida de Avanza, el retiro del Centro Democrático de Jimmy Jairala, así como de los grupos de izquierdas con Alfaro Vive Carajo a la cabeza, no cambiaría la decisión de Alianza País de lanzar únicamente candidatos propios en sus listas de asambleístas, o se mantendrá esta decisión. Mire, en el caso del bloque social, del bloque político de la Revolución Ciudadana, porque aquí no es una organización, son varias organizaciones políticas que están unidos, son varias organizaciones sociales, son varias organizaciones de ciudadanos, son varias figuras políticas, públicas a nivel provincial que se han integrado durante todo este proceso y que muchos se han reintegrado. De cara al nuevo proceso electoral, este bloque social, este bloque político,
que propone un plan de gobierno, que el día sábado propondrá un binomio para terciar en la campaña electoral. Este es un bloque muy amplio. Aquí puede haber dispersiones, el juego de la política es así, unos se acercan, unos se alejan. Ramiro González, que era de sectores de la izquierda democrática, muy confrontado con el socialcristianismo, ahora está en la unidad de Nebot. Así es la política, esta es la dinámica social. El pueblo ecuatoriano sabrá valorar. Algunos sectores se acercan, otros sectores se alejan, y a veces es bueno que se alejen, algunos. O también sería bueno que se acerquen, por ejemplo, pero si se necesita mayoría en la Asamblea, porque también en la oposición dicen que la importancia son los asambleístas, que son suprapartidistas, suprarregionales, superideológicos. Eso implicaría que ante una situación difícil del país estarían dispuestos a unirse a Alianza País. ¿Es posible una acción de esas? Mire, cada sector político es bueno que se ubique donde le corresponde. Eso no significa que ni nosotros ni otros sectores políticos dejemos de mantener no solamente un diálogo político para poner posiciones diferentes, sino también mantener los diálogos políticos necesarios para construir los horizontes que marquen el rumbo del país. Esto exige madurez política, esto exige profunda convicción democrática. Nosotros mantendremos nuestra propuesta política, mantendremos una posición de diálogo, una posición de conversación con todos los sectores, de firme voluntad para seguir avanzando en las transformaciones sociales, con democracia, con libertad, en paz, pero al mismo tiempo con transformaciones para lograr, por ejemplo, mejores condiciones de producción y mejores condiciones de equidad social, combatiendo, por ejemplo, la pobreza. Pero eso no significa dejar de dialogar. En el Parlamento yo tengo que dialogar con todos los sectores. Bueno, eso debemos es importante, dialogar con todas las organizaciones sociales, con las organizaciones marcaría políticas. un nuevo panorama político. Miguel Carvajal, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Son las 7:17, tiempo de ir a una pausa, y cuando regresemos estará José Hidalgo, el director general de Cordes, la Corporación de Estudios para el Desarrollo. El gobierno nacional invita al sector privado a asumir la posta de la inversión frente a la crisis. Ahora está dispuesto a hacerlo sin que se cambie el modelo económico. Lo vamos a examinar al regresar. Quédese usted en nuestra sintonía. 7:22, José Hidalgo, director general de Cordes, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, muchas gracias. Buenos días. Que el sector privado debe tomar la posta después de que el gobierno ya ha sido el promotor de una gran inversión pública en los últimos años, mientras tuvo los recursos para hacerlo, claro, pero que ya es hora de que el sector privado le siga el ritmo. ¿Se dan las condiciones para hacerlo? No, bueno, en realidad hay esa coincidencia en el discurso de algunas autoridades gubernamentales, del ministro de Finanzas, del ministro de la Política Económica. Han mencionado justamente, como usted menciona, que es hora de que el sector privado tome la posta, dado que el sector público no puede mantener el ritmo de inversión que había mostrado en los años de bonanza económica. Lo que pasa es que ese discurso que sugiere que el sector privado está dispuesto a tomar la posta, también sugiere que en los años previos hubo una especie de acuerdo tácito entre gobierno y empresas para que éstas posterguen sus inversiones hasta que la inversión en infraestructura por parte del sector público estuviera concluida y por lo tanto el sector privado ahí sí empezara a invertir. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo, y esto lo muestran las cifras oficiales, que la inversión privada en los años de gestión del presidente Correa se contrajo sensiblemente o redujo sensiblemente, su ritmo de crecimiento frente a los primeros años de dolarización, y eso muestra que no hubo esta suerte de acuerdo entre empresas y gobierno, sino que los empresarios del sector privado no han visto en el modelo económico las condiciones necesarias para invertir en el país. Pero ¿en cuánto se contrajo? Entonces lo que tenemos es que se acabó la plata, bajaron los precios del petróleo y la inversión del Estado en esos niveles pues no es sostenible en el tiempo. Pero ¿qué pasó entonces en los últimos años en relación a ese porcentaje de participación de inversión pública versus la privada y en qué medida eso se puede invertir? A ver, entonces ahí hay dos puntos. Primero, en los primeros años de dolarización, como ocurre, yo diría, en casi todos los países con una economía de mercado, el sector privado era el principal inversor de la economía. Representaba más o menos las 3/4 partes o el 70% de la inversión física total en la economía. Obviamente, en los años de gestión del presidente Correa hubo un crecimiento importante en la inversión pública, que eso nadie lo desconoce y ha tenido efectos importantes también sobre la capacidad productiva, pero el sector público llegó a representar
representar en los últimos años más de la mitad de la inversión total, cosa que el mismo ministro de Finanzas ha reconocido que no era sostenible. A la vez, la inversión privada, que en los primeros años de dolarización crecía a una tasa promedio anual en torno al 11%, redujo ese crecimiento al 1,3%, pese, y esto es muy importante, pese a que en esos años, en los años de bonanza económica, la demanda interna, es decir, el consumo de los hogares, el consumo del gobierno, venía creciendo a tasas promedio superiores al 5%, es decir, era el ambiente o el contexto propicio para que las empresas invirtieran en el país y no lo hicieron pese a esos años de bonanza económica. Y lamentablemente el menor ritmo de crecimiento de la inversión privada en el país no se limitó únicamente a la inversión doméstica, sino también a la inversión extranjera. Bueno, que en los primeros años de... Y partiendo de ese concepto también de seguirle la posta a lo que ya ha hecho el gobierno, es que desde el oficialismo también han insistido en que ya se ha trabajado, por ejemplo, un conjunto de condiciones, bases para dejar sentado el cambio de la matriz productiva, con una mejor infraestructura, por ejemplo. Pero lo cierto es que el cambio de la matriz productiva no ha hecho que en estos últimos 10 años cambie significativamente el sector primario y el sector industrial en la composición del PIB. Eso reconocido por la misma Semplades. De hecho, del 2007 al 2014, del sector industrial hasta bajó del 14 al 12%. Entonces, seguimos produciendo materias primas y servicios de bajo valor agregado. Otra vez, en estos 10 años, ¿se puede decir que se dejó listo el terreno ya para pasarle la posta al sector privado entonces? No, en absoluto. En realidad lo que sí hubo, y todo el mundo reconoce, es una mejora en la infraestructura, pero la capacidad productiva de las empresas no ha cambiado significativamente porque la inversión se ha contraído. Finalmente, lo que determina la capacidad productiva de las empresas y de un país en general es la inversión que hace el sector privado en maquinarias, en innovación y demás, y lamentablemente en el contexto de constantes cambios normativos, de discurso hostil hacia el sector privado, de alta carga tributaria, las empresas no han visto el ambiente necesario o óptimo para invertir y por lo tanto la capacidad productiva del sector privado sigue siendo similar a la que teníamos en los primeros años de dolarización, obviamente con la ventaja de mejores carreteras y por ahí centrales hidroeléctricas que necesariamente o que obviamente ayudan al sector productivo. Ahora, pero otra consecuencia de una alta inversión pública a la que se refería, más allá de tener mayores rentas petroleras, es que no solo el gobierno tuvo en sus manos más presupuesto, sino que también muchas empresas tuvieron buenas ganancias. El presidente publicaba un cuadro de utilidades empresariales indicando que en promedio algunas se habían triplicado del 2007 al 2015. La pregunta es, ¿por qué ante este escenario la inversión privada tampoco creció significativamente? ¿O qué falta para promover o qué faltó para promover en épocas de bonanza la inversión privada? Sí, a ver, respecto a ese cuadro, en realidad habría que hacer primero dos comentarios, y es que no conviene técnicamente comparar las utilidades nominales del año 2014-2015 con las de los primeros años de dolarización, porque el valor del dólar entre esos años ha cambiado, es decir, habría que tomar en cuenta la inflación y también habría que tomar en cuenta el tamaño de la economía. No es lo mismo una rentabilidad privada de 9.000 millones con una economía de 100.000 millones que una rentabilidad privada de 3.000 millones con una economía de 30.000 millones. En todo caso, dejando de lado esas observaciones técnicas, habría que mencionar que incluso este cuadro que ha presentado el presidente en la última sabatina reafirma esta idea que tenemos nosotros de que las empresas privadas no se vieron o no vieron los incentivos para invertir en el país, incluso cuando estaban generando esas ganancias extraordinarias. Es decir, sí, exactamente, es decir, las empresas, muchas de ellas con negocios vinculados al gasto público, es decir, que se convirtieron en proveedoras principalmente del Estado, ya sea en el sector de la construcción o de bienes y servicios de consumo, o empresas que también se vieron beneficiadas por el incremento del consumo privado que efectivamente se dio en los últimos años gracias a la inyección masiva de recursos públicos de la economía que generó esta suerte de ilusión de bonanza. Bueno, esas empresas generaron efectivamente ganancias sumamente altas en los últimos años y lo que dice ese cuadro es que pese a esas ganancias extraordinarias, las empresas no invirtieron en el país. Entonces es un llamado de atención adicional al modelo económico que aún con ganancias extraordinarias las empresas no hayan querido invertir localmente y hayan preferido mostrarse mucho más cautelosas que en los primeros años de Ahora, en el dolarización. contexto actual, y hay que decir que la
baja inversión extranjera, por ejemplo, no solo responde a los últimos años, sino que pues con anteriores gobiernos de igual manera pues no ha sido significativa. Pero ahora, en este contexto, aun cuando habría la disponibilidad de créditos bancarios, el escenario de una reducida demanda de crédito se mantiene. Y claro, por más que un banco quiera prestar plata, la gente no tiene para pagar el crédito, peor aún en tasas altas. Entonces, ¿en qué condiciones apuesta la gente nuevamente por endeudarse, arriesgar e invertir? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, lo que necesita la gente es un escenario de confianza, es decir, en el caso de los empresarios, que les garanticen que las reglas del juego con las que están poniendo su inversión, inyectando recursos a la economía, se van a mantener hasta que ellos puedan recuperar la inversión. Finalmente, lo que quiere todo empresario es ganar dinero con la plata que están poniendo. Y respecto a la demanda de crédito, el presidente de la Asociación de Bancos mostró hace pocos días en este programa un cuadro en el que se veía que el 14%, si no me equivoco, de las empresas encuestadas consideraban que era un buen momento para endeudarse en la actualidad, cuando ese porcentaje hace pocos meses era muchísimo más alto. Y eso muestra nuevamente que esta confianza que tienen en el sector público de que el sector privado va a tomar la posta en lo referente a inversión, bueno, no tiene ningún asidero, porque se ve que las empresas, además de lo que muestra la baja demanda de crédito, tampoco están dispuestas a invertir, según muestra una encuesta del Comité Empresarial Ecuatoriano entre las principales empresas del país. De ellas, más de las 2/3 partes no tienen pensado realizar ningún tipo de inversión en este año, y de hecho muchas de ellas habían postergado o directamente cancelado sus proyectos de inversión que tenían planificados para este año. Entonces estamos hablando de un modelo que generó una dependencia excesiva hacia la inversión pública, que eso en los años de bonanza generó una ilusión de crecimiento y de mayor actividad y mayor consumo que no era sostenible en el tiempo y que por lo tanto ahora no se le puede seguir el ritmo. Y esas son algunas de las observaciones del economista José Hidalgo, el director general de Cordes, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. A usted, 7:32, una pausa, y al regresar en nuestros estudios, Fausto Cobo, ex asambleísta, denunciante del caso Druff en diciembre del 2009. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea tiene listo el informe con las conclusiones y recomendaciones que no encuentra indicios de irregularidades en la contratación. Regresamos, que es de nuestra sintonía. La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional conoció el jueves pasado el borrador del informe sobre el proceso precontractual y contractual de la adquisición de 7 helicópteros Druff para la FAE, que será aprobado esta semana. Fausto Cobo, ex asambleísta denunciante del caso Druff. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. 7 conclusiones y 4 recomendaciones contiene el informe. Conclusión destacada es la que señala que las críticas formuladas a través de algunos medios de comunicación y del excomandante de la FAE, Jorge Gabela, sobre presuntos hechos de corrupción no han podido ser corroboradas, y que se observa que la compañía HAL era la que de mejor manera cumplía con los requerimientos de las bases técnicas. La investigación de la Comisión de Fiscalización hace 6 años, cuando usted presentó la denuncia, ¿llegó a las mismas conclusiones? Lo que acaba de salir en ese informe de la comisión después de tantos años, en el camino hay muertes, heridos, accidentes, material inservible. De los 7 helicópteros, 4 accidentados, destruidos, 3 en tierra. Ese informe lo único que dice es palabrería, trata de tapar con generalidades y falacias lo que realmente sucedió. Un concepto que se apega a este caso de corrupción es aquel que dice que el mal uso del poder público para obtener ventajas ilegítimas se llama corrupción. Entonces, cuando no cumplimos con las bases técnicas y beneficiamos ilegítimamente a una empresa que no cumple las bases técnicas en este proceso, es corrupción. Cuando igualmente en el contrato se realiza con lo que no consta en las bases y se recibe material que no consta en las bases, se llama corrupción, mal uso del poder público para beneficiar ilegítimamente a alguien. Pero la comisión, toda esta institucionalidad, entre comillas, que protege el ejercicio de la justicia, de la transparencia, nuevamente han lanzado
impunidad al país. La comisión, sin embargo, concluye que también se ha podido verificar que existieron fallas de carácter técnico, administrativo y financiero en varios de los procedimientos e instrumentos celebrados en la adquisición de los helicópteros. Las mismas fallas han acarreado responsabilidades administrativas para los respectivos funcionarios determinadas por Contraloría y que estas fallas no han socavado la legalidad del contrato ni justifican los reiterados incumplimientos en que incurrió la compañía HAL que motivaron la terminación unilateral y anticipada del contrato. ¿Qué significa este acertijo? El propio gobierno deja sin efecto el contrato. Todo el material adquirido está inservible, inoperable. Yo realmente no sé qué es más peligroso, si los picnics del comandante Collahuaso o volar en una aeronave, en estos helicópteros chimbos. La verdad es que son cínicos, no reciben el material con los equipos adecuados, compran los helicópteros con bases técnicas de años de fabricación que no constan en las bases. Les vamos a explicar a los familiares de los muertos con lo que dijo el supuesto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Correa. ¿Qué dijo? Que es una gran inversión, que es una buena inversión con mala suerte. Lo que hay que decirles a estos pseudo revolucionarios es que el material militar, que las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas no se lo consigue con ideología, con novelerías. Compraron estos helicópteros chimbos después del ataque a Angostura, cuando los requerimientos institucionales eran otros: fortalecer el sistema de defensa aérea y no comprar helicópteros chimbos para que se pasee el presidente de la República. Felizmente, en el accidente del helicóptero VIP, entre comillas, chimbo, que compraron, no estaba Correa, porque de lo contrario hubiesen dicho que es la partidocracia, que es todo aquello del imperialismo y todo de la CIA que le mandaron a matar. No, ahora el presidente en la sabatina dice permanentemente que para someter al poder militar él está dispuesto a jugarse la vida. No le van a matar, presidente Correa, a las Fuerzas Armadas. Bueno, no sigamos con las conclusiones del informe. Otra conclusión señala que más allá de la irreparable pérdida de vidas humanas en el accidente del helicóptero sucedido el 20 de febrero de 2014, el Estado ecuatoriano ha recuperado la inversión realizada en la adquisición de los helicópteros siniestrados a través del cobro de las pólizas de seguros. Ahora, si los helicópteros fueron adquiridos para llenar un vacío en la FAE y ninguno de estos helicópteros está disponible, la FAE ya llenó ese vacío. ¿Lo cubre lo que pagaron los seguros y cuánto costaron los seguros? Absolutamente no han cubierto esa necesidad de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, igual que no han cubierto la necesidad del sistema de defensa aérea. No cubrieron, por ejemplo, la necesidad de los radares. Hasta ahora no tenemos radares. Compraron radares chinos, devolvieron los radares chinos, compraron aviones Chitá para interdicción aérea. Ya los aviones están fuera del uso operativo, es decir, las capacidades estratégicas no existen. Ellos se llenan la boca diciendo que han gastado inmensas cantidades de dinero para... Bueno, pero ahora reconocen algo en las recomendaciones, que resulta que en efecto han gastado una gran cantidad de dinero durante 10 años, pero las 4 recomendaciones indican que hay un cúmulo de fallas en el sistema de adquisición de bienes estratégicos para la defensa nacional. Discrecionalidad y secretismo, entre otras, señalan. Este sistema se sigue aplicando para las 3 ramas de Fuerzas Armadas y no solo para la FAE. ¿Qué opina usted del sistema existente? Ojalá se aplicara el sistema que existía, con el cual adquirimos las capacidades estratégicas y ganamos 2 guerras. Escupen al cielo para que les caiga en la cara. La honorable Junta de Defensa estaba integrada por el presidente de la República, por el ministro de Defensa, por el ministro de Relaciones Exteriores, por el Contralor y por otra serie de funcionarios públicos del gobierno. Es decir, el control existía. Ahora no existe, porque existe una simple dependencia de adquisición de bienes estratégicos y entonces por eso se compra radares chimbos, por eso se compra material que no sirve. Es decir, que la Junta de Defensa desapareció justamente fue por esta época,
por la celeridad en las contrataciones. ¿Y cómo se hace ahora la adquisición? La adquisición se hace a dedo, se hace a través de una dependencia que se dice llamar bienes estratégicos. Dicen en la argumentación, por ejemplo, que el contexto en el cual se adquirieron ha cambiado, se ajustaba a otros tiempos políticos. Angostura era el contexto, nos bombardearon al Ecuador, es una página negra de la historia ecuatoriana, ese es el contexto, y allí este gobierno adquirió estos helicópteros chimbos que no sirven para nada. Hablan de secretismo, sin secreto frente al pueblo. ¿Qué secreto puede tener frente al país la adquisición de estos helicópteros que no significan absolutamente nada? Simplemente chatarra que está en este momento inservible para las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Fausto Cobo, gracias por su participación en Contacto Directo. Fin. Así concluimos esta emisión, como siempre agradeciéndoles a ustedes por su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.